Bien, ahora lo que vamos a ver con este osciloscopio multitester, vamos a ver la opción de lo que sería multímetro. Bien, para ir a la opción de multímetro tenemos que ir a donde dice AV y OM, tiene la letra de OM, y ahí vamos a pulsar eso y vamos a ir a este menú. Bien, en este menú nosotros lo que tenemos, por ejemplo, sería tensión continua, tensión alterna, resistencia de diodo, continuidad y capacitancia. Para ello nosotros vamos a utilizar estos dos conectores que serían para la tensión, negativo y positivo. Bueno, y este sería un conector BNC que sería para lo que sería el osciloscopio, la punta de osciloscopio. Bien, vamos a volver a este menú. Bien, vamos a ver cómo modificar las diferentes opciones. Lo que se me va a medir es lo que está pintado. Por ejemplo, en este caso se me va a medir lo que sería la capacidad. Vamos a enfocar ahí. Bien, ahí por ejemplo vamos a medir lo que sería capacidad. Si yo toco el cursor hacia los lados, hacia la derecha o hacia la izquierda, voy a variar ese menú. O vengo hacia acá, cambiaré las diferentes opciones, y si yo aprieto F1 voy a la primera columna, F2 a la segunda columna, F3 a la tercera columna, y varío con el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda. Quiero ir hacia arriba o hacia abajo, derecha hacia la izquierda, ¿no? Bien, eso sería un modo de acceso rápido. Bien, esto no tiene mucha ciencia, sería como las opciones de tester. Así que dijimos voltaje de continua, voltaje de alterna, resistencia de diodo, continuidad y capacitancia. Lo que no tiene es para medir corriente, es simplemente para medir esos valores. Voltaje, continua alterna, resistencia, diodo y lo que sería continuidad y capacitancia. Bien, eso ha sido el instrumento medido para, el botón de medir multitester. Y si aprieto Channel voy a la opción de lo que sería el osciloscopio. Vamos a ver lo que nos indica la pantalla de este osciloscopio, qué datos nos da. Bien, vamos a ampliar lo que sería la pantalla. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Bien, y vamos a empezar a ver qué tiene cada cosa. Perfecto. Bien, vamos a empezar a indicar qué es lo que vemos. Por ejemplo, bueno, aquí me indica el estado de la batería, no tiene mucha ciencia. Aquí nos indica el trigger, cómo está haciendo la parte del disparo. Bien, también nos indica aquí abajo el tipo de disparo, sería franco ascendente en este caso, el tipo de disparo. Y acá tenemos el volt del trigger, la tensión del trigger, y acá me indica que está el trigger automático, o sea que está el trigger aplicándose, o sea está siendo disparada para poder medirse. Bien, aquí tenemos la escala de lo que sería el tiempo, sería el valor de que tiene cada cuadradito, o sea cada escala, o sea tiempo por división sería esto, de aquí hasta aquí. Sería los que nos indica aquí, o sea tenemos que cada cuadradito vale 1 microsegundo en este caso. La posición del tiempo está posicionado, o sea se indica con esta flechita roja aquí, y me dice que ahí esa línea sería el 0 en el tiempo. Aquí abajo me indica lo que serían los volt por división, y sería la altura de cada cuadradito, sería 1 volt por división, y me indica dónde está posicionado el eje 0, o sea la Tierra, dentro de la pantalla, y sería donde tenemos ahí el 0 volt, sería donde me indica esa flechita roja, me indica el cursor de la Tierra, el 0 volt, y está posicionada en 0 volt de la pantalla, o sea las coordenadas sería este. Si yo modifico esto, por ejemplo, voy a modificar lo que sería la posición en la pantalla, y ahí me indica que el cursor, o sea el cierre de la Tierra, estaría en 840 milivolts.
Esto me indica la tierra, el 0 volt de la señal. Este me indica el tiempo 0. O sea, acá se disparó en esa altura. También podría modificar eso. Y me va a variar aquí la posición. Ahí está el 0, estaría en menos 112 microsegundos. También si lo llevo hacia el otro lado, sería la posición sería S. O sea, me indica dónde está el tiempo 0, dónde se empezó a medir. Y se me fue, vamos a ponerlo en el 0. Bien, vamos a llevarlo aquí hasta que llegue a 0. Ahí me pasé, ahí estaría en el 0. Y lo que sería el voltio también estoy en el 84, lo voy a cambiar. Y lo voy a poner en el 0. Ahí, perdón, ahí le cambié la escala. Bien, ahí lo vamos a llevar aquí a lo que sería el 0. Bien, el trigger, y este sería la posición. 140. Bien, ahí estaría en el 0 de la escala y aquí estaría en el 0. Bien, eso sería con respecto a la posición y el valor de escala. Esto sería de la tensión, o sea, el eje vertical, y este sería la posición y la escala del eje vertical, que sería el tiempo. Aquí me da un resumen en el canal 1 de la frecuencia que estamos trabajando, que sería de 5.405 kHz. Sería la frecuencia que estamos manejando. Bien, por otro lado aquí tenemos el menú que controlamos con F1, F2 y F3, en donde acá me da el título y acá me da las diferentes opciones. Bueno, y acá me indica qué canal estoy trabajando. Bien, básicamente la pantalla de este osciloscopio y la información que nos da la pantalla sería eso. Lo que vamos a variar va a ser los tipos de menú y algún otro tipo de cosas, por ejemplo líneas de medición, otras señales de referencia, que lo vamos a ver en este video más adelante. Bien, para modificar lo que sería la posición horizontal, debemos conectar, o sea, pulsar la letra Channel, y con el cursor hacia la izquierda y hacia la derecha nosotros vamos a modificar la posición de nuestra onda dentro de la pantalla. Y bajamos. Y subimos. Bien, eso sería con respecto a la posición vertical, o sea, la posición de la tensión. Si nosotros quisiéramos modificarle lo que sería el valor de lo que vale cada cuadradito, o sea, cada intervalo, cada cuadradito, nos indica acá, en este caso vale, si lo ampliamos, vale 1 volt por división. Bien, para modificar su valor lo que hay que hacer, hay que pulsar la tecla hacia arriba y hacia abajo, y ahí cambiamos el valor de lo que valdría cada uno de los cuadraditos, o sea, le cambiaríamos la escala. Bien, por ejemplo, si le damos el cursor hacia abajo, me va a achicar, o sea, me va a aumentar el valor de cada cuadradito en voltios, y si lo hago en el otro, me va a aumentar el valor de cada cuadradito. Bien, le voy a hacer una ampliación para poder ver bien ahí lo que sería el valor, y voy a pulsar, por ejemplo, ahí la flechita hacia abajo, el cursor hacia abajo, y vean cómo aquí me está cambiando el valor de la escala, y esto representaría lo que valdría la altura de cada cuadradito. Bien, 5 volt por división, y si pulso hacia arriba me lo va disminuyendo, 1 volt, 500 milivolt, y ahí se me va de escala 200 milivolt, achicamos de vuelta y ahí tenemos 1 volt por división. Bien, eso sería con respecto a la variación de la posición. Así que dijimos que con esto variamos la posición, o sea, pulsamos primero Channel, con estos dos cursores movemos la posición,
Sería la parte de posición. Y con estos dos cursores cambiamos la escala. Aumentamos el valor de la escala, o sea, ahí aumentamos lo que vale cada uno de la altura de cada cuadradito. Y ahí lo disminuimos, o sea, cambiamos la escala de volt. Bien, ahora para cambiar lo que sería la escala del tiempo y la posición del tiempo, tenemos que pulsar horizontal y ahí vamos a poder variar. Por ejemplo, si movemos estos cursores, nos va a posicionar la onda, o sea, nos va a mover la posición con respecto al tiempo, o sea, se va a ir hacia un costado o hacia el otro costado. Y bien, y si nosotros tocamos estos dos para arriba y para abajo, lo que va a hacer, me va a variar la unidad del tiempo, o sea, la escala del tiempo, o sea, sería el ancho de lo que sería el cuadradito. O sea, me va a variar la frecuencia, el periodo. Bien, el tiempo, como quieran llamarlo. Bien, por ejemplo, si le doy ahí, me aumenta el tiempo 1 milisegundo, por ejemplo, 50 milisegundos, y ahí me lo aumenta, y ahí me aumenta la escala. O sea, con esto me aumentaría la escala en el eje del tiempo. Y ahí me lo disminuye. Bien, donde nos muestra la parte del tiempo, vamos a ampliar esto. Bien, vamos a enfocar un poquito, ahí lo tengo enfocado. Bien, el tiempo me lo indica aquí, o sea, lo que vale el ancho en el eje horizontal, o sea, el tiempo que vale cada cuadradito. De acá hasta aquí sería, en este caso, 1 microsegundo, y yo lo varío pulsando hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, ahí voy a pulsar hacia abajo, y lo que hago, disminuzco, hago más chico el tiempo, el valor de cada cuadradito. O sea, la escala me disminuye, ahí me quedo en 500 micro, ahí me indica el tiempo de cada cuadradito, ahí lo estoy haciendo el cursor hacia arriba y me está aumentando el tiempo ahí. Bien, eso sería la posición y la escala de la parte horizontal. Bien, vamos a echar para atrás esto. Así que repasamos. Si yo quiero variar la posición o la escala en voltios, aprieto Channel y ahí me va a variar lo que sería la escala. Si pulso hacia arriba y hacia abajo, de lo que sería los voltios. Y si pulso los cursores hacia los costados, cambio la posición dentro de la pantalla. Si quiero hacer lo mismo pero con lo que sería el eje del tiempo, pulso horizontal y ahí, si pulso los cursores hacia el costado, varío la posición en la pantalla para ubicarlo y poder medir bien. Y con respecto al cursor hacia arriba y hacia abajo, voy a variar lo que sería la escala, o sea, el valor de cada uno de los cuadraditos. Y bien, y eso sería posición y escala de este instrumento. Bien, ahora vamos a ver lo que serían las opciones que tenemos en el menú de Channel, o sea, en el botón Channel. Vamos a apretar el motor Channel. Bien, tenemos una opción, dos opciones. Bien, vamos a aumentar esto. Simplemente voy a apretar Channel y voy a decir cuando apriete la tecla canal. Tenemos dos opciones. Bien, vamos a enfocar. Ahí enfocamos. Bien, si yo aprieto Channel, bien, voy a apretar ahí Channel, por ejemplo, una vez me cambia esa opción, otra vez me cambia esa opción. Bien, vamos a explicar qué son cada cosa. Vamos a la primera opción. Tenemos lo que sería el título del menú Channel. Tenemos la opción 1, la opción 2, la opción 3. La opción 1 la modificamos con lo que sería F1. La opción 2 la modificamos con lo que sería F2. Y la opción 3 la modificamos con F3. Bien, estoy hablando de F1, F2 y F3, las modificaciones. Bien, yo voy a pulsar F1 y F2 y F3 y voy a avisar cuando voy a pulsar cada una de las teclas.
y vamos a ver cómo varía. Bien, vamos a enfocar esto nuevamente. Ya se va a enfocar, tranquilos, no se ponga nervioso. Y ahí se enfocó, casi se enfocó. Vamos a darle un toque, ahí se enfocó bien. Bueno, la primera opción que dice Display Open, lo que me va a habilitar o deshabilitar sería la pantalla o lo que tendría. Si le pongo Close, me va a eliminar y no me va a mostrar la imagen de la señal. Y si yo le doy Open, me va a mostrar la señal. Bien. Esto sería la parte de la punta del osciloscopio, ¿no? Sería lo que vamos a modificar cuando tenemos la atenuación. Sería la teclita esta. Bueno, ahí lo tengo al revés. Sería que en la punta del osciloscopio vamos a tener la atenuación, que la atenuación va a ser por 1 o por 10. Bien, yo modificando acá para que me den los valores correspondientes a lo que me está marcando. Si yo tengo una atenuación de 10 en mi instrumento, voy a tener que ponerle una atenuación de 10 aquí. Si tengo una atenuación de 1, voy a ponerle la atenuación en 1. Eso lo hago con F2. Con F2 modifico la atenuación. Atenuación por 100, atenuación por 1 y atenuación por 10. Bien, si yo tengo la punta del osciloscopio así de esta manera, que está en la opción de por 10, para que la escala del osciloscopio me dé coherente con lo que estoy midiendo, tengo que poner la atenuación por 10. Si yo tengo la atenuación por 1, así, o sea, para que me dé el valor de lo que me está midiendo me coincida con la escala del instrumento, voy a poner, ahí apreté 16, voy a apretar F2 y voy a modificar por 1 y ahí me van a coincidir los valores que estoy midiendo con lo que sería la escala del instrumento. Bien, ahí estaría. La otra opción es si voy a medir alterna o continua. Esto lo voy a modificar con el botón F3. Ahí estaría midiendo solo la componente de alterna. Y si yo le pongo DC, ahí voy a medir la componente de alterna y de continua en simultáneo. O sea, cuando tengo DC, mide toda la señal, tanto la alterna como la continua. Y sería esto. Esto sería lo real, lo que realmente está pasando en la señal. Tengo una componente de continua y tengo una señal de alterna y están combinadas las dos. O sea, cuando dice DC es que me permite el osciloscopio medir tanto la alterna como la continua. Si yo lo cambio a lo que sería C, lo que me hace el osciloscopio me aplica un filtro y me mata todo lo que sería continua y simplemente me permite ver la alterna. Así que esa es la diferencia y lo importante en el osciloscopio. Cuando yo tengo DC, voy a medir la componente alterna y continua, y cuando tengo AC solamente mido la componente alterna, algo que tienen que tener muy claro. Bien, ahora voy a apretar lo que sería, voy a separar un poquito esto, voy a apretar una vez el botón Channel y me va a ir a un menú donde yo tengo ciertos valores. Bien, vamos a poner, enfocar un poco. Cuando enfoque, ahí está. Bien, vamos a alejar un poquito, ahí ya tenemos el foco. Bien, vamos a empezar a explicar qué son cada una de las cosas. Bien, esto me indica el valor máximo, o sea, sería el valor pico. Esto sería el menos valor pico dentro de nuestro osciloscopio. Aquí nos muestra el valor pico a pico, el intervalo de pico a pico, y aquí nos muestra el ciclo de trabajo. Así que dijimos valor pico máximo, valor pico mínimo, valor pico a pico y el ciclo de trabajo, que sería el tiempo en lo que sería una onda cuadrada o PWM, se nota más, pero sería el tiempo que yo tengo tensión dividido el periodo, o sea, el tiempo que yo tengo tensión dividido el periodo por 100. Esto generalmente se utiliza en ondas cuadradas y PWM, pero sería el ciclo de trabajo. Está al 50% porque tengo la mitad positiva y la mitad cero. Básicamente sería eso. Bien, el ciclo de trabajo
sería, está indicado ahí. Bien, y eso sería con respecto al eje horizontal. Perdón, al eje vertical. Bien, vamos a alejar esto y esto sería. Así que repasamos qué fue lo que hicimos. La opción Channel, ahí tenemos el menú y ahí tenemos lo que nos muestra los diferentes valores. Así que en la primera opción puedo modificar lo que sería, bueno, apagar la pantalla, o sea, con F1 pongo close y no muestro la pantalla, no muestro la señal, o muestro la señal. Con F2 voy a cambiar la atenuación por 10, la atenuación por 100 o la atenuación por 1. Y con este mido la componente de continua y alterna o simplemente la componente alterna. Bien, si aprieto otra vez Channel, tengo valor pico, menos valor pico a pico y el ciclo de trabajo. Bien, y esto ha sido todo con lo que sería el eje del voltaje o la opción de Channel. Bien, ahora vamos a ver cómo configurar el trigger en este instrumento. Bien, el trigger nos indica aquí que se está aplicando el trigger, ¿no? O sea, sería la forma de cómo está buscando la parte del disparo, ¿no? Nos indica aquí abajo, en esta parte de la pantalla, el trigger que está en el referido de canal 1. Está con franco ascendente y está en 40 milivolt, sería donde estaría. Bien, vamos a ver cómo configurar eso. Para configurar las opciones de trigger tenemos que pulsar esta tecla que sería trigger, ¿no? Pulsamos esa tecla y nos va a llevar a este menú. Bien, si amplificamos esto, tenemos ahí. Bien. Aquí al costado tenemos las opciones del menú. Este sería el título de lo que vamos a modificar, o sea, de lo que sería el menú que tenemos aquí abajo. Aquí tenemos lo franco, o sea, cuándo se va a disparar. Y aquí nos va a indicar ese franco, ¿no? Bien, aquí tenemos a dónde le vamos a aplicar el trigger, que sería el canal 1. Como este es de un canal, no tiene más opciones. Y acá sería el tipo de trigger que vamos a aplicar. Bien. Para modificar esos valores tenemos que ir a lo que sería F1. Con F1 voy a modificar la primera opción, que sería el tipo de franco, si es ascendente o descendente. F2 debería modificar esto si tengo más de un canal, pero en este caso no lo puedo modificar. Si yo pulso no voy a cambiar nada, porque sería cuando tengo más de un canal. Voy a modificar el canal donde le voy a aplicar el trigger. Y este sería el modo de modificar. Para modificar el modo, pulso F3 y me va a cambiar a normal, a único y en auto. Y si modifico F1, voy a modificar lo que sería franco descendente, me lo indica acá, franco descendente o franco ascendente. Bien, voy a hacer una ampliación y voy a apretar las teclas F1 y F3 para poder ver realmente lo que sería. Vamos a enfocar ahí. Ay, que se está desenfocado. Ya va a enfocar. Tranquilo. Tranquilo. No quiere enfocarse, che. Ahí se enfocó. Bien. Como indicamos ahí, tenemos franco ascendente. Acá nos indica qué tipo de franco voy a tener. Perfecto. Estoy en el modo auto. Bien, voy a cambiar el franco ascendente a descendente. Pulso F1 y aquí me cambia el franco descendente y aquí me da la opción. Con respecto a lo que sería auto, bueno, ahí supuestamente el osciloscopio usa un trigger automático. Es lo recomendado para medir en lo que sería osciloscopios digitales, poner el auto trigger. Pero si nosotros queremos modificarlo de manera manual, vamos a poner normal y ahí podemos modificar lo que sería el trigger. Bien, ahí nosotros con el cursor hacia abajo vamos a modificar el trigger. El trigger me lo indica
lo que sería ese puntito rojo, me indica el valor de voltaje del trigger. Ahora voy a hacer lo que sería la flecha hacia arriba. La flecha hacia arriba, y me va a modificar el puntito ese. Se va para arriba. Se va para arriba. Y si yo hago la flecha hacia abajo, se va hacia abajo. Bien, vamos a amplificar para verlo mejorcito a lo que sería la parte de la pantalla. Bien, y voy a decir que pulso la flecha hacia abajo o hacia arriba. Bien, ahí me indica que el trigger está ahí y está en lo que sería menos 1,72, y acá me dice leyendo porque no está detectando ninguna señal de disparo, o sea, está buscando, está esperando que pase este voltaje para poder dispararse. Está en franco descendente. Bueno, pero si yo voy ahí, por ejemplo, subo el trigger manual, estamos con el trigger manual, bueno, ahí se va a disparar a los menos 48 milivolt, y acá me pone que el trigger ya lo detectó, o sea, está disparándose el trigger cuando llega a ese voltaje. Eso sería manual. Sigo subiendo, acá va, si aprieto la flechita para arriba se sube. Ahí me cambió el trigger. Vamos a bajar un poquito. Me está diciendo que se está disparando a los 320 milivolts. Se dispara el trigger y acá me dice que está activo. Si yo los paso para arriba y no tengo más voltaje, está leyendo y esperando a que encontrar la señal para dispararse el trigger. Bajo ahí. Bueno, esto sería de manera manual como modifico el valor de trigger del disparo aquí. Bien, eso es normal. Cuando yo configuro lo que sería único, single, ahí apreté F3 y cambié a lo que sería modo single. O sea, sería modo único. O sea, ahí el trigger se dispara una sola vez y se pone en stop. Yo le doy F3, se disparó el trigger a los 800 milivolts. Vamos a bajar un poquito al trigger. Ahí le puse en auto, perdón. Single, ahí se disparó y se puso en stop. Solamente se dispara una sola vez, por eso es único. Bien, eso sería con respecto al trigger. Vamos a alejar esto. Y bien, así que repasamos. Para modificar la opción de trigger, pulsamos triggers, y ahí nos lleva al menú trigger. Si pulsamos F1 nos va a modificar el franco si es ascendente o descendente. Si pulsamos F3 nos pone en auto o normal. Con normal voy a seleccionar el tipo de, o sea, el disparo lo elijo yo. Y para modificar esto tenemos un cursor aquí que es una flechita roja, y esa flechita roja del disparo lo modificamos con lo que sería el cursor hacia arriba o hacia abajo. Modificamos eso. También tiene disparo único, que sería single. Este sería disparo único, que solamente se dispara una vez y se para el trigger. Y el trigger automático, que es donde se recomienda para medir. La idea es que nosotros lo configuremos así. O sea, recomendado poner el trigger en modo automático para lo que sería un osciloscopio digital. Es lo primero que tenemos que controlar: trigger y modo automático. Bien, y esto sería todo con respecto a trigger. Bien, ahora lo que vamos a ver la tecla de menú. O sea, algunas opciones del menú, por ejemplo, la parte de lo que sería la pantalla. Vamos a ver cómo modificar las propiedades de visualizar la pantalla. Vamos a pulsar lo que sería la tecla menú. Me va a aparecer la primera opción, la parte de referencias. Si lo aprieto otra vez, me va a mostrar la parte de la configuración de la pantalla. Bueno, voy a modificar el brillo, el lenguaje y lo que sería el color, pulsando F1, F2 y F3. Si quiero modificar el brillo, pulso F1. Si quiero modificar el lenguaje, F2. Y si quiero modificar el color, F3. Bien, voy a aumentar y voy a modificar esos valores. Bien, vamos a enfocar esto.
Ahí estoy enfocando. Bueno, voy a pulsar lo que sería F1 y ahí me va a modificar el brillo. ¿Vieron? Ahí quedó opaco, un poquito más claro, y vean cómo me varía el brillo aquí. 3 y 5, ese sería el mayor brillo. Con F2 voy a variar el lenguaje. Tengo en chinchulín, en chino, o si no, tengo en inglés. Bien, no lo voy a mostrar en chino porque no voy a entender un pomo. Y el color sería, tengo dos opciones en este osciloscopio. Tengo color en negro y en color lo que sería en blanco. Tengo esta otra opción, color 1 y color 2. Bien, vamos a dejarlo en negro que es más lindo, se ve mejor. Y bien, si modificamos otra vez la opción, acá tenemos la señal o la referencia, close, el sonido del pitorro. Si le pongo on, ahí por ejemplo voy a hacer la modificación y no me va a sonar. Ahí lo anulé, perdón que no sé si lo vieron. Yo lo que hice fue apretar la tecla menú una vez más para cambiar esta opción. Bien, vamos a enfocar un poquito ahí. Ahí tengo enfoque. Bien, esta opción que la voy a modificar con F2 me dice el tiempo de apagado del osciloscopio. Si yo estoy trabajando y no quiero que se me agote la batería, con F2 varío el tiempo. Por ejemplo, ahí que se me apague el osciloscopio a los 10 minutos, a los 30 minutos o nunca. Este sería, por ejemplo, que me va a trabajar el brillo de la pantalla para que tampoco se me agote la batería. Y le voy a dar la opción de bajar el brillo con lo que sería F3. Por ejemplo, ahí me va a bajar el brillo a los 20 segundos. Ahí me va a bajar el brillo a los 40 segundos, a los 60, a los 300 o nunca. Bien, si lo dejamos en 20 segundos y esperamos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, no sé si mis segundos son rápidos. 20. Pero ahí se me bajó el brillo y después, bueno, vamos a sacarlo. Bien, vean cómo me bajó el brillo de esa manera. Bien, ese sería con respecto a esa opción. Después tenemos esta opción que ahora la vamos a ver cuando veamos la parte de referencia. Ahí apreté menú de vuelta, o sea, lo único que estoy apretando es la tecla menú. Bien, ahí tenemos la opción de invertir la señal. Este sería el título. Y esto sería con F3, sería inversión de línea, close, o si yo la quiero invertir aprieto F3 y ahí me la invirtió. Bien, ahí no se ve muy bien, pero vamos a poner el channel. Apreté el botón channel, ¿no? El SH. Vamos a ver cómo se ve ese menú. Apreté esta tecla. Ahora voy a poner lo que sería F3 y lo voy a cambiar a DC para que me muestre la componente de continua. Y ahora voy a apretar menú 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí voy a volver al menú de inversión de fase. Bien, vieron que ahí la inversión de fase está en close, o sea, no me la está invirtiendo. Y si yo pulso F3 y me la pongo open, me invierte lo que sería la señal, ¿no? Close, o sea, no quiero inversión de fase, sería apagado. Y open, quiero inversión de fase y me la invierte. Bien, eso sería con respecto al menú. Y así que si pongo menú de vuelta, tengo esto que sería para habilitar las señales de referencia, que ahora vamos a ver el tema este. Aquí tengo la parte de la pantalla del brillo. Si aprieto otra vez, brillo, color y lenguaje. Si aprieto otra vez, tengo si habilito el sonido o no habilito, si lo apago o no lo apago, y si le bajo el brillo o no le bajo el brillo. Eso es para proteger la batería. Y aquí vamos a utilizar, bueno, este botón, si aprieto F3, me restablece la configuración de fábrica del instrumento. Y este va a ser para la parte de que se guardan las imágenes dentro del osciloscopio, y vamos a ver cómo se hace para poder guardar una referencia. Bien, y si lo pulso otra vez, tengo la parte de inversión de la señal, y si lo pulso otra vez, vuelvo al primer menú, ¿no? Ese sería con respecto a la tecla de menú.
Bien. Otra de las cosas que puedo hacer yo, por ejemplo, ya que estamos con el tema de menú, es la tecla de Run Stop. Run Stop puedo agarrar y parar la imagen o la pantalla, o sea, sacar como una impresión de pantalla para poder medirlo y hacer las mediciones sin tener que estar con la señal conectada o con, o sea, el sensor, o sea, si tengo un sensor o algo que estoy midiendo y tomo una muestra y después lo comparo o lo leo o lo que sea. Por ejemplo, si yo pongo, acá está en Trigger, o sea que se está leyendo constantemente la señal. Si yo le doy, o sea, le doy stop, se para, yo puedo sacar lo que sería la señal y me queda congelada en la pantalla el valor, ¿no? O sea, como quien dice, congelo la imagen. Si le pongo run, ahí me va a empezar a leer el Trigger y no ve la señal. Y yo voy acá y coloco la señal y la veo nuevamente. O sea que el run sería como para hacerle una impresión de pantalla y poder analizarla después. Bien, esto ha sido todo con lo que sería la tecla de menú y lo que sería con la tecla de run. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo colocar líneas de referencia. Las líneas de referencia son líneas que yo voy a utilizar para poder hacer una medición. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir al menú, vamos a pulsar el botón horizontal, ¿no? En esta opción, y acá me va a dar las diferentes opciones. Me va a dar, por ejemplo, el tiempo, la base de tiempo y lo que serían las líneas de medición. Cuando yo tengo aquí display, vamos a aumentar esto. Bien, como hemos dicho, esto lo varío con F1, esto lo varío con F2 y esto lo varío con F3 en ese orden, ¿tá? Cuando yo pulse la tecla F1 voy a decir F1, cuando pulse F2 voy a decir F2 y cuando pulse F3 voy a decir F3. Bien, este que dice display close y display open me va a decir, me va a habilitar o deshabilitar las líneas de referencia. Y acá en donde dice tipo me va a indicar qué tipo, si va a ser en el tiempo o va a ser en el voltaje. Por ejemplo, voy a pulsar ahora F3 y voy a modificar la opción 3, que sería esta. F3, modifico, ahí tengo voltaje y ahí tengo tiempo. Eso lo hago con F3. Bien, por ejemplo ahí voy a poner que me muestres, bueno, ahí estoy en el tiempo y ahora estoy en display close. Ahora le voy a poner F1 y me va a poner display open. Y si vemos aquí me habilitó lo que serían dos líneas, que serían dos líneas de color rojo que me indican la referencia en el tiempo y voy a medir entre este tiempo y este tiempo. Bien, eso sería con respecto a las líneas de referencia, cómo habilitarlas y cómo cambiarlas. Si yo cambio a la opción de tipo y le pongo, bueno, pulso F3 y lo cambio a lo que sería voltaje, las líneas de referencia se me hicieron horizontal y puedo medir lo que sería voltaje. Si pongo de vuelta tiempo, puedo medir intervalos de tiempo. Bien, ¿cómo voy a variar los cursores? Los cursores los voy a variar, perdón, ahí varié cualquier cosa, con lo que sería la flecha hacia un costado. No, ahí muestro la... Perdón, ahí no lo voy a variar. Tengo que apretar otra vez horizontal y me va a llevar a este menú. Bien, cuando yo estoy en este menú, o sea, apreté el botón horizontal nuevamente. Voy a ir al cursor 1, cursor 2, me indica dónde está posicionado, está en menos 92. El cursor 1 sería este, estaría en menos 92 micro. Y este cursor estaría en 2,84 microsegundos y aquí estaría el 0. Y el intervalo sería 3,76 microsegundos. Ahora, si yo pulso, por ejemplo, las flechas hacia el costado, bien, voy a pulsar esta y esta
esta, o sea, hacia los costados, y vamos a ver qué varía. Bien, si yo pulso hacia un costado o hacia el otro, vamos a ver, ahí estoy variando hacia la derecha y hacia la izquierda se me varía el cursor 1, ¿no? Si lo hago los cursores hacia los lados, ahí va hacia la derecha y ahí va hacia la izquierda. Bien, si yo pulso los otros cursores hacia arriba y hacia abajo, voy a mover la otra línea. Si vamos, agrandamos aquí, ahora voy a pulsar hacia arriba y se me va hacia ese lado el cursor 2, y si pulso hacia abajo se me va hacia el otro lado la línea 2. Y vean cómo me varía el tiempo. Pulso hacia un lado, hacia el otro y me da el intervalo, o sea, lo que me marca entre línea y línea me marcaría la tercera opción. Así que cursor 1, cursor 2 y lo que me indicaría el intervalo entre cada línea. Bien, si quiero modificar nuevamente lo que sería, ahora quiero medir, ahí estoy midiendo el tiempo y voy a cambiar la referencia hacia lo que sería la parte de el voltaje. Voy a pulsar horizontal nuevamente, me va a llevar al menú, voy a pulsar F3 y acá me va a modificar lo que sería de tiempo a voltaje. Las líneas me las cambió, ahora me modificó ¿cómo es? Lo que sería la línea roja, me la puso en el eje horizontal y voy a poder medir voltaje. Yo pulsando esto voy a modificar una línea, y si pulso esto voy a modificar la otra línea, o sea, para arriba y para abajo una línea y para los costados la otra línea. Bien, vamos a modificar eso. Por ejemplo, voy a mover de arriba hacia abajo, perdón, estoy en el menú, tengo que pulsar nuevamente lo que sería Channel para que me dé acá los valores de display, si no me modifica lo que sería la posición y la escala del tiempo. Bien, le pulsé una vez más horizontal y me apareció ahora sí el tema de los valores de los cursores, cursor 1, cursor 2 y el intervalo. Bien, ahora sí voy a pulsar, por ejemplo, la flecha hacia abajo y vean que la que está arriba nos baja hacia ese valor. Voy a pulsar la flecha hacia arriba y lo voy a posicionar en el pico más alto de la señal. Y ahora voy a pulsar, por ejemplo, hacia el costado, ahí hacia la derecha, y ahí pulso hacia la izquierda y bajo y subo la otra línea. Bien, y ahí sería lo que estaría midiendo. Bien, así que por ejemplo el pico más alto está en menos 18, el cursor 1, o sea, el cursor 1 sería la línea de abajo, el cursor 2 sería la línea de arriba, que estaría en 108 milivolts, y lo que sería el intervalo entre línea y línea sería 2,6 milivolts. Si vamos acá, yo tengo un cuadradito, cada cuadradito vale 100 milivolts, así que tengo 100 milivolts más 100 milivolts serían 200 milivolts, bueno, y un poquito ahí, un restito que le queda, que sería ese 2,16 milivolts. Bien, y eso sería todo con respecto a las líneas de referencia. Perfecto, así que vamos a repasar esto. Si queremos variar la línea de referencia, tenemos que ir a horizontal. Acá habilitamos o deshabilitamos con F1. Ahí estarían habilitadas porque están en Open. Ahí están en Close, ahí están deshabilitadas. Y ahí están habilitadas. Con F3 voy a variar si quiero las líneas referidas al tiempo o referidas al voltaje con esta opción. Si quiero mover la flechita voy a tener que apretar de vuelta horizontal, ver acá el cursor 1, cursor 2 y el intervalo, y recién ahí con los cursores hacia los lados va a mover una línea y hacia arriba y hacia abajo va a mover la otra línea, tanto para uno como para el otro. Bien, y eso ha sido lo que serían las líneas de referencia en este instrumento. Ahora vamos a ver cómo hacer para poder guardar líneas de referencia en lo que serían, o sea, señales de referencia en nuestro instrumento. Por ejemplo, nosotros queremos guardar una señal, medimos algo y está bien y queremos guardarlo para después compararlo. Podemos hacerlo con este instrumento. Bien, vamos a ver cómo hacemos. Para ello tenemos que ir primero a la opción de menú. Bien,
aquí vamos a tener, en esta opción vamos a tener la referencia, el canal que vamos a tomar la referencia y si lo habilitamos o no lo habilitamos a esa línea de referencia. Bien, por ejemplo, si aprieto F1 voy a modificar la referencia que tengo aquí, esta opción. Bueno, en F2 no me va a modificar nada y en F3 me va a modificar la referencia que tengo aquí. Bien, vamos a ampliar esto y voy a apretar F1, por ejemplo. Bien, vamos a buscar el foco. Bien, ya va a aparecer, no se ponga nervioso. Ahí casi lo tengo, ahí tengo el foco. Bien, ahí tengo el foco tengo el foco. Bien, ahí tengo la pantalla. Bien, referencia 1, referencia 2. Por ejemplo, ahí tengo la referencia A o la referencia B y eso lo selecciono pulsando la tecla F1. F1, F1. Perfecto. Acá abajo, con el F3 voy a modificar si lo quiero ver o no lo quiero ver. Si dice close, no lo quiero ver y si dice open, lo quiero ver. Por ejemplo, voy a ver la referencia que está guardada en lo que sería close. Perdón, en lo que sería la referencia B. Bien, en la referencia B yo tengo guardado o almacenado una onda triangular. Esto es lo que está guardado en la memoria de este osciloscopio. Y si voy a lo que sería la referencia A, que tengo close, pongo open y tiene otra onda triangular más abajo. Y ahí puedo comparar lo que sería una y otra. Bien, ahora lo que voy a hacer, voy a modificar esas dos señales. Bueno, lo que tengo que hacer primero es habilitar la opción para poder almacenar. Si yo le doy OK ahí, por ejemplo, me carga algo aquí, supuestamente, pero no me modifica lo que yo tengo en las referencias. O sea, puedo apretar OK y me va a guardar. Lo que tengo que fijarme, verificar, es ir a la opción menú una vez, menú dos veces, menú tres veces y en esta opción de aquí, vamos a ampliar. Bien, en esta opción donde dice, bueno, esto que dice ahí, que no sé cómo. Bien, ahí voy a apretar F1 sería esto, F2 sería esto y F3 sería esto, así que tengo que pulsar F2 para entrar a ese menú. Pulso F2 y me aparece esto. Bien, acá sería con respecto a las imágenes almacenadas, que no sé muy bien cómo se utiliza. Y aquí tengo la parte como almacenarla. Si está en Open, supuestamente me va a abrir las imágenes. Y si está en Close, podría almacenarlo. O sea, tengo que asegurarme de que esto esté en Close. Y para eso voy a apretar F1. F1 Close y ahí podría empezar a modificar lo que serían las señales. Bien, ahora me voy a ir al menú de vuelta de las referencias y voy a almacenar esta onda, la senoidal, la voy a almacenar como referencia A. Bien, primero que nada voy a pulsar lo que sería la tecla, bueno, primero voy a pulsar lo que sería Channel, y voy a cambiar la posición de esta referencia, o sea de esta línea, voy a subirla, la voy a poner a esa altura. Esto sería para, como quien dice, posicionar mi referencia en otro punto que va a ser ahí. Bien, si yo aprieto la letra OK, me lo va a almacenar. Bien, voy a menú, acá. Tengo referencia A configurado aquí. Y está Open, que podría ponerle Close o lo que sea. Bien, voy acá. Bien, ahí tengo, por ejemplo, Open. Con F3 podría poner Close. Y me mataría la referencia A. Con F1 cambiaría la referencia B y le pongo Close. Y simplemente no la muestro, no significa que no estén. Si le pongo Open me va a aparecer, si no le pongo Close. Bien, por ejemplo, voy a modificar la referencia A. Posiciono la referencia A. Si yo le pongo Open, la tengo ahí. O sea, F3 pulsé. Y si la pongo Close, no la tengo. Mi referencia 3 sería esta.
Ahora, si yo quiero almacenar mi onda senoidal que yo tengo, previamente lo que me aseguré de hacer es ir a menú, 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 opción F2, que sería esta opción. Me aseguré que esta opción estuviera en close. Me voy de vuelta a referencia para pulso menú de vuelta y me voy a esta opción. Y acá voy a guardar esta referencia. Bien, le pongo close. O no sé si varía bien. Vamos a probarlo ahora. Por ejemplo, quiero que esta señal se me almacene en la referencia A. Y ahí lo que voy a hacer, voy a pulsar la letra OK. Vieron que hoy pulsé OK y no me hizo absolutamente nada. Simplemente me cargó un cosito acá. Bien, si le doy OK, me va a almacenar lo que sería esta onda. Y si ahora yo muevo esa señal, la saco de ahí, vamos a sacarla. Bien, vamos a bajarla. Por ejemplo, voy de vuelta a menú. Y ahora vieron que tengo en close lo que sería la señal. Bien, la moví simplemente para poder ver la referencia que yo había generado. Bien. Si yo voy a lo que sería acá close, por ejemplo, y le pongo F3 y le pongo open, ahora mi señal de referencia A sería lo que tengo ahí. Bien, la guardó, la almacenó en mi memoria interna a lo que sería la referencia A, y cada vez que le dé open o close va a aparecer. Bien, ahora si modifico la referencia B aquí, le pongo F3 open, tengo la onda triangular. Y ahora yo quiero que me almacene, por ejemplo, voy a poner una onda cuadrada, la voy a cambiar, termino aquí. Bien, ahora cambié la señal, puse una onda cuadrada y quiero que esa me quede de referencia en B. Bien, lo que voy a hacer, voy a pulsar lo que sería el OK y ahí me va a almacenar, y acá voy a poner open o close y vamos a ver que si yo voy a channel de vuelta, o sea, ahí ya la almacené. Si quiero almacenarla, era el OK que le di, perdón, no lo mostré, pero simplemente le di OK para que me lo guardara. Ahí vieron que se carga setting, ahí me la almacenó. Ahora voy a poner channel y voy a mover lo que sería la línea, y vamos a ver que tengo guardada mi referencia en lo que sería B. Voy a menú, menú, referencia B, open, si le doy close desaparece, si le doy open aparece la referencia esa. Bien, ahora voy a cambiar a una línea triangular. Bien, ahí cambié a una señal triangular, y lo que voy a hacer, voy a poner channel y voy a cambiar la posición de lo que sería la onda, lo voy a llevar a 0. Bien, y vamos a ver la referencia que tengo, que sería la onda senoidal. Bien, vamos a menú, referencia B, referencia A y open. Esta referencia fue la primera que almacené, referencia A, referencia B y mi señal. Bien, y ahí sería como yo puedo modificar. Ahora, si yo quisiera modificar mi nueva señal, le daría OK, se guardaría, y mi referencia A ahora sería la onda triangular. Si yo voy a channel y muevo la señal hacia arriba, por ejemplo, mi referencia A quedó almacenada en A. Voy a menú, referencia A sería la triangular, referencia B sería la cuadrada. Puedo anular la referencia A, voy a anular la referencia B, y ahí quedaría cómo se graba una referencia. Si yo voy aquí, por ejemplo, a lo que sería el menú F2, y acá le pongo open, con F1 le pongo open, y ahí ya, por más que yo vaya a menú de referencia y quiera almacenar la referencia, póngale en aprieto OK,
vieron que ya no me aparece el cartel de setting, o sea, de grabando, y me aparece esto. O sea, debería ponerme lo que sería una referencia ahí, que no lo hace. Bien, yo lo bajo. Ahora voy a menú, referencia B, le voy a poner open. Tengo la onda cuadrada. Referencia A, voy a cambiar referencia A, le pongo open. Bueno, ahí tengo. Lo que pasa que tendría la triangular que tenía hoy. O sea, nunca me la tomó a la segunda opción. Si yo le doy OK, ya no me la toma. Siguen estando las mismas referencias. Bien, y eso ha sido como yo modifico la referencia. Así que para yo poder cambiar una referencia, voy a menú, menú, menú. Voy a la opción esta que me indica aquí. Aprieto F2. Acá pongo la opción close. O sea, deshabilito eso. Voy de vuelta al menú de referencia. Elijo si yo quiero, por ejemplo, la referencia A almacenar o la referencia B. En este caso voy a poner la referencia B. Y la quiero cambiar. Y ahí le pongo OK. Y ahora tengo esta onda que está acá arriba. Sería mi referencia B. Si yo le pongo channel y bajo la onda, por ejemplo, y voy nuevamente a referencia, bien, y le pongo, por ejemplo, la referencia B, me quedó ahí. Bien, y así es como yo puedo variar la referencia. Y si quiero nuevamente no tener modificar la referencia que ya tengo, bueno, perdón, ahí voy F2 y acá le pongo a esta opción open con F1. Y bien, y ahí voy de vuelta a menú y ahí ya no me guardaría ninguna referencia. Bien, esto ha sido cómo yo puedo guardar una señal de referencia y poder compararla nuevamente con las nuevas mediciones. Bueno, si yo desconecto aquí, ya se me va a ir la señal de aquí abajo y puedo comparar valores, señales de referencias que yo ya tenga almacenada y poder compararla con las mediciones actuales o la medición que estoy haciendo. O comparar dos referencias también se pueden hacer. Muy bien, esto ha sido todo con respecto a este instrumento. Es muy básico, tiene las funciones básicas de un osciloscopio y lo que sería la parte de referencias para poder hacer las mediciones correctas.